Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos de visita a una latina hondureña radicada en Canadá, pero que ha vivido en varios países del mundo. Estoy loca porque nos cuente todo eso. Ella es Daniela Romero, hoy profesora de quinto grado y creadora de la cuenta Hey Mrs. Dani en Instagram, donde comparte videos con mensajes súper divertidos que motivan e inspiran a las maestras y a las mamás también, ¿saben? Con Dani vamos a platicar de su trayectoria personal, profesional, multicultural y multilingüe. Bienvenida, Dani, qué bueno que estás por aquí. Ay, muchas gracias, un placer. Ya va tiempo que sigo tu cuenta, Maritere, y que supe del podcast. Entonces es muy divertido conocerlas. Qué bueno, bienvenida. La verdad es que es genial que te puedas haber unido a nosotras. Y si mal no entiendo, y nos vas a contar un poco más, estás en Canadá, ¿no es cierto? Sí, me encuentro en las afueras de Toronto, extrañando el invierno que debería de ser, ¿no? Sí, estamos todos un poco preocupados por el invierno, que no llega como debería llegar todos los años, pero contanos un poco, y esto que decía Mari, que fuiste dando vueltas un poco, contanos cómo es esto de Honduras a diferentes partes hasta llegar a Canadá, a las afueras de Toronto. Sí, yo nací en Honduras, toda mi familia es hondureña, mis papás, mis hermanos, todos nacimos en Honduras. Cuando tenía 9 años, por razones de trabajo de mi papá, trabajaba con una compañía transnacional, nos mudamos a España, a las Islas Canarias, estuvimos viviendo allí año y medio, luego mi papá lo trasladaron a Rusia, estuvimos ahí, bueno, él estuvo un par de años, nosotros nos regresamos a Honduras, mi mamá con mis hermanos, y luego fue muy dura esa separación, ¿no? De mi papá, y fue un sacrificio, la verdad, el que él hizo, pero se imaginan pasar un invierno en Rusia solo. Oh my God. Y yo miraba que mi mamá lloraba en esas despedidas en el aeropuerto y yo decía, mamá, ¿tú por qué lloras? No te preocupes. Y ahora lo entiendo, ahora que soy mamá. Pero tuvimos la oportunidad de viajar y conocer lugares en Rusia y conocer lugares en Europa. La verdad es que sí fue un privilegio. Y en ese momento lo trasladaron a Trinidad y Tobago, la última isla en el Caribe, muy cerca de Venezuela. Y allí fue donde más tiempo vivimos como familia, los 5, porque somos 5. Y allí fue donde me gradué de high school. Trinidad es una isla que fue colonia de Inglaterra, entonces tiene una conexión con Canadá hasta cierto punto. Y por eso yo vine a Canadá a estudiar mi carrera y la estudié en sociología y psicología, todo siempre relacionado con educación. Entonces ya se imaginan, bueno, de ahí mis papás se fueron a Paraguay, yo los iba a visitar en verano, y como no, si no fuera suficiente la viajadera que tuve, ¿no? Que en mi momento, como una niña de 10, 11, 12 años, fue muy duro, porque no entendía por qué mi vida era tan diferente a mis compañeros y primos en Honduras, ¿no? Ahora yo lo veo como un regalo que no tiene precio, pero en ese momento es muy difícil para un teenager entender lo que está pasando. Pero al graduarme de la universidad, decidí aplicar para trabajar como maestra de inglés en Japón. Wow. Y estuve allí año y medio, también una experiencia increíble. Y en ese momento fue que decidí que mi vida iba a involucrar de alguna manera estar en un aula. Entonces, como había estudiado yo siempre en inglés y hice mi carrera aquí en Canadá, en ese momento mis papás vivían en México, en Guadalajara, y decidí hacer mi maestría en educación en el TEC de Monterrey,
Y así es como que, bueno, mi esposo canadiense, éramos novios, le dije, vente para México. Total que estuvimos 15 años en Guadalajara, nacieron nuestros hijos, nos casamos y 2 años y medio, hace 2 años y medio nos mudamos de regreso ya a Canadá. Fuiste con el COVID te llevó a Canadá. y te- Decidimos mudarnos antes, No, imagínate. me Entonces, imagino, cuando vimos que justo. todo estaba, no, hacer los papeles y todo eso fue una cosa de Qué locura. locos. Mudarnos Oye, con 13 maletas. oh my God. Oye, Dani, ¿tus hijos qué edad tienen? Tienen 11 y 9. Y o sea, ellos tienen la misma edad que tenías tú cuando estabas ya, por ahí por el mundo. ¿Cómo reaccionaron? ¿Estaban tristes? ¿Estaban contentos? ¿Fue difícil? Cuéntanos esa parte. Creo que, bueno, lo curioso es que yo trabajaba en una escuela en Guadalajara como maestra de segundo de primaria, como el homeroom teacher, como la Ajá. maestra titular del currículum americano. Ellos también iban a la misma escuela, mi esposo también era maestro, entonces era una comunidad muy, como éramos una familia los maestros, ¿no? Los Sí, expats, ¿no? sí, Entonces, una comunidad una ahí. comunidad. Y el irnos, creo que ya lo habíamos platicado mucho con ellos, como siempre veníamos en verano a visitar a sus otros abuelos, la Ajá, transición en ese sentido no fue tan brusca. Creo ajá. que el problema fue la pandemia, que no hizo que se hiciera que fuera la realidad de nuestra vida aquí en Canadá como lo debería de ser. Porque claro, ninguna realidad de nadie en el mundo era normal. Sí, no podía Entonces, salir a ningún lado, conocer a nadie. Oh, my Dios la mío. escuela era en línea, Sí, yo estaba dando pobre. clases en línea aquí, entonces sí fue muy difícil, creo, para ellos sentir que era su hogar, porque no era una vida normal para nadie, ¿no? No podíamos Claro. tener playdates, por ejemplo, no podíamos, todas las cositas que normalmente, cumpleaños, que normalmente ayudan a adaptar a un nuevo país, no era posible. Oye, Dani, ¿ahora ustedes hablan todo en inglés? ¿Hay inglés o tienes que hablar francés? ¿Y sabes francés bien? No sé nada francés. Ok. La Ok. ventaja de estar en Toronto. Ah, porque en Sí, Toronto entonces hablan mucho inglés. sí, en Sí. realidad la única provincia, Quebec, que queda al lado de Ontario, que es la provincia de donde queda Toronto, es donde hablan francés, pero todo está escrito en las calles en inglés y en francés. Ah, Sí ayuda, de hecho yo creo que mi esposo, porque aquí en la escuela es obligatorio aprender francés ah. y ya es cuestión de la familia si deciden ponerlos en un immersion school de francés completamente o si van a una escuela en inglés y toman la clase de francés, ¿no? Pero sí es de mucho apoyo saber el francés cuando vas a aplicar a un trabajo. O sea Aunque que, no estés aunque no estés en la provincia de Quebec. o sea que tus hijos están en la escuela y tú quieres que ellos vayan a immersion o están en la escuela y ahí aprenden francés. Están en la escuela y ahí aprenden francés. Sí, sí. Pero sí es una ventaja llegar a Canadá sabiendo francés, porque lo requieren en muchos trabajos. Tienes Mm. como tienes un pie más adentro de que te den el trabajo si sabes francés. Es verdad. Bueno, mi experiencia, pero yo viví en Montreal, entonces más aún. Pero bueno, venía de vivir en Francia y mis hijos venían de la escuela en Francia, con lo cual lo único que sabían era francés. Pero bueno, es muy marcada esta diferencia entre lo que es la provincia de Quebec, que es donde también está Montreal, y Ontario, que es donde está, entre otras cosas, Toronto, que es al lado, o sea, no es lejos, pero bueno, es en un mismo país, tiene todo este mix bastante interesante. Contanos un poco, entonces, ese mix se reproduce en tu casa, ¿qué hablan en casa? Contanos lo de la escuela, por supuesto, esto que contás, de tomar clases o hacer inmersión total. Contanos un poquito. Sí, bueno, adicional a que yo soy hispana y que mis hijos nacieron en México, pero soy hondureña, mi esposo es libanés.
Oh my Ah, God. O sea, Eh, están las culturas por todos lados en esa yo casa. digo que somos las Naciones Unidas. atención, me encantó, me encantó, me encantó. Sí. Entonces él es libanés palestino y a los 6 años su familia emigró aquí a Canadá. Entonces él habla francés, digo francés, árabe, imagínate, árabe con su familia. Ah, Claro. Y mis hijos obviamente lo escuchan, de hecho muchas palabras en español vienen del árabe. Entonces es muy curioso, lo he descubierto con mis suegros, de que hablan, dicen algo y digo, ah, eso es arroz. Dicen arroz, ¿no? Entonces eso ha sido muy curioso. Mi esposo creo que por eso se le facilitó el acento en español, por saber árabe. Pero pues ya eso se complicó mucho, ¿no? El incluir otro idioma en casa, entonces mi esposo y yo hablamos en inglés. Yo ahora que estamos en Canadá, hablo en español con ellos siempre. Y así es como, bueno, ya sus abuelos medio les explican o les enseñan palabras en árabe, pero sí, así es. Pero es muy wow. interesante porque además lo cultural y también están en un país, bueno, y esto que estás explicando, ¿no? En una ciudad donde lo multicultural de alguna manera está, no voy a decir impuesto, está en el aire, ¿no? Da vueltas, entonces me da la impresión que a veces este tipo de experiencias facilitan de alguna forma, más allá de que se mudaron en la época de COVID, ¿no? Y que es muy difícil interactuar socialmente, bueno, toda esa época, y es lo que cuenta mucha gente que se mudó justamente en ese año, pero me parece que quizás, no sé si facilita es la palabra, ¿no? Como el tema de la multiculturalidad, de estar como tener una sensibilidad diferente al respecto, a idiomas y culturas. Claro, no sentirnos como extranjeros, no, yo llegaba al parque y no era como que, obviamente no es de aquí. O sea, no para nada, porque en ese parque encontrabas una mamá, una abuelita con un sari, ¿no? Y sus nietos, encontrabas en el mismo momento, encontrabas una mamá con un hijab, ¿no? Entonces, para ellos no fue un sentimiento de no somos de aquí, porque nadie Es de es de aquí. aquí, ¿no? Sí, Muy eso me interesante esta encanta. perspectiva, muy interesante. Me Sí. encanta. Oye, Dani, ¿y vas a Honduras con tus hijos o has ido con tus hijos a Honduras? Obviamente antes de COVID o quizás después de COVID, bueno, aunque todavía estamos con un poco de COVID. Ya sé, ¿no? Eso Yo nunca se creo va a que ir. esto no se va a ir nunca. No. Pero has ido y ¿cómo promueves la cultura? ¿Hay oportunidades de promover la cultura pues hondureña o latina en donde vives? Uh-huh. eh, yo creo que afortunadamente pude darles un tiempo a ellos en México, y me refiero a que nacieron, estuvieron con mis papás, con mi papá, mi mamá, mis hermanos. Llegaron a tener, mi hija tenía, creo que es la menor, 6 años cuando nos vimos, entonces sí tiene memorias todavía Claro. muy vivas. Y yo fui a Honduras con ellos la última vez, creo que 2 años antes de irnos de México. Fuimos todos los 4 en familia y me aseguro de, por ejemplo, por medio de celebraciones que hemos adoptado mexicanas, que como el Día de los Muertos, con el altar. Entonces ahí ponemos imágenes de la familia y es un momento increíble porque es cuando llegan a conocer y conectar con esos familiares, ¿no? Y inmediatamente, recuerdo cuando con mi tía estaba chiquita y bailábamos juntas, y entonces ya es una forma natural de recordar de dónde viene su mamá y esa conexión que es bueno tener, ¿no? Y aquí en Canadá, afortunadamente también la comunidad hispana ha crecido muchísimo desde que yo estudié en la universidad. Ahora es de que cuando iba a México y me traía una bolsita de maseca porque aquí no sabía dónde encontrarla, ahora Ahora la le encuentras encuentras. casi que en el 7-Eleven, ¿no? Wow. Entonces sí ha cambiado muchísimo en ese sentido y de todas partes de Latinoamérica. Entonces yo llegué y por eso abrí Hey Mrs. Dani en español, asegurándome de conectar con la comunidad latina y especialmente en mi profesión,
He llegado a conectar con organizaciones aquí como Toronto Habla Español, Casta Latina, que son todos hispanos en muchas partes de Canadá. Y hay muchos festivales y eventos en donde yo los llevo. Entonces, esa es mi forma como de mantener viva ese lado de ellos. También aquí en donde tengo los libros, que hay mitad en español y mitad en inglés. Es otra forma que, aunque quizás me respondan ellos en inglés, sé que me entienden. Sí, O me claro. dicen, mamá, puede leerme este libro, papá, no. ¿No? Interesante. Qué bueno esto que contás de la interacción, ¿no? Cultural, esto que contás del altar, de la conexión con la familia y la cultura. Contame un poco porque además algo que dijiste al principio sobre el tema de la educación en vos, y eso es algo que me siento muy identificada porque es algo que también tuve desde muy joven, que sabía que era el camino que me llamaba mucho, más desde la psicopedagogía, pero, o sea, todo el tema de la educación, la enseñanza. Contame, me interesa saber cómo lo descubriste, cómo surge y cuál es tu como motivación, ¿no? Sí, yo desde chica soñaba con tener un impacto en mi comunidad. Creo que hay personas que se llenan de la energía de otras personas, ¿no? Mi esposo no es así. Entonces, no sé. Y yo eso lo necesito y creo que para poder estar en esta profesión es forzoso tener esa conexión, ¿no? Llenarte de esa energía de las personas con las que estás interactuando. Y ya cuando tenía que tomar una decisión de cómo guiar mi vida profesionalmente, sabía que la manera en que yo podía crear un mayor impacto en mi alrededor y en mi comunidad era por medio de la educación. Y sabía que quería continuar siendo una estudiante el resto de mi vida. Entonces, qué manera más perfecta que ser maestra y también estudiante por el resto de mi vida, ¿no? Entonces, creo que, y llegar a Japón, aunque era para dar clases de inglés, fue lo que hizo que yo tomara esa decisión de, ok, y ahora sí, quiero continuar estudiando, voy a hacer mi maestría en educación y esto es lo que va a ser de mi vida. Curiosamente, mi esposo ya no es maestro. Creo que para algunos maestros y maestras hay un momento en que se acaba esa. Yo le hablo mucho a mi familia y a mis estudiantes de que hay cosas que llenan nuestra paila, nuestra bucket. Yeah. A mí me llena mucho el ser maestra, pero llega un momento en que ya ese contenedor no es el mismo, ¿no? Ya se deformó, ya es de otra forma y ya no se llena de igual manera. Entonces creo que es lo que pasa en nuestra profesión para muchos profes y para otros como yo, que sigue siendo la misma forma y se llena de la misma manera, ¿no? Me encanta, pero yo también pienso que tú serías muy buena comediante. Tus videos son súper divertidos y creativos. ¿Alguna vez pensaste en ser actriz o comediante? Claro, ese era mi sueño, Maite. Ya ves, solo te conozco por online y yo sabía cuando empecé a ver tus videos, yo decía, esto tiene que haber en algún lado de tu cerebro algún interés de ser actriz o comediante porque lo haces muy bien, eres muy creativa. Creo que también se lo debo a mi familia, es algo de familia. Nosotros cada Navidad que íbamos de visita teníamos un programa de imitación de artistas que se llamaba El Premio Lo Muestro. Me encanta. Entonces, como familia, o sea, mi abuela imitaba, no sé, o no, tenía una tía que imitaba a Gloria Trevi y yo era Madonna en un año. Entonces ya es algo natural con lo que yo crecí. Yo considero que tengo una familia muy chistosa también. A veces me dicen, yo digo, no me siento la más chistosa, pero es algo que también me llena. El reírme de mí misma
el ver un momento en mi aula o en mi día a día y decir, ay, qué chistoso esto, ¿no? Y como seres humanos es la forma de conectar. Sí. Ha sido increíble el hecho de que me digan, Dani, pero es que aquí en Chile es igual. Qué genial. Sí. Contanos un poco, volviendo a la parte de la educación, pero esto me interesó muchísimo, ¿eh? Y la gente lo va a comprobar cuando te descubra un poco más y en tus videos, pero contanos un poco más los recursos que ofreces, los juegos de memoria, imprimibles, los juegos, las clases online. Bueno, todo lo que contanos un poquito y qué es lo que te inspira en el proceso creativo de todo esto. Creo que yo soy la maestra que soy gracias también a otras maestras y maestros que me han inspirado. Y algo que creo que es importante en nuestra profesión es el compartir, porque eso nos facilita mucho nuestra profesión. Y también creo que yo he aprendido mucho sobre mi profesión en mi rol de mamá. Y eso también es importante. Hay juegos que yo hago en mi aula que los he probado primero con mis hijos, ¿no? Entonces, o que los he probado con mi familia en diciembre, por ejemplo. Entonces, sí, he querido como recolectar cosas que han sido significativas en el aula, que creo que puedan apoyar y ayudar a otras maestras o maestros. Creo que también es importante motivarnos unos al otro, igual como somos como mamás, ¿no? Cuando nos entendemos y nos quejamos y y decimos, ay, a mí también, no lo soporto ahorita, ¿no? Sí. Nos identificamos y me encanta esta comunidad de maestras. Hay varias, por ejemplo, la que nos recomendó que te entrevistáramos es Mrs. Cabello. Sí. Ella es amorosa también y me encanta que, o sea, por ejemplo, ella está en Estados Unidos, tú estás en Canadá y ambas en diferentes partes del mundo, digamos, están ofreciendo como esa motivación a las otras maestras y entonces esas otras maestras ofrecen motivación a ustedes y me parece una comunidad súper linda que no existía cuando yo estaba criando mis hijos y no, Erika y yo hablamos de eso todo el tiempo, de este material que no había, que nos inventábamos nosotras. Ella tiene más educación, o sea, es más una educadora. Yo pues tengo mi maestría en comunicaciones, pero no era maestra. Entonces me inventaba las cosas y lo poco que había y que ahora haya estos medios que nos unen a todos y podemos aprender uno de los otros en las diferentes profesiones. Mira, yo como autora estoy en varias comunidades donde todas nos apoyamos unas a las otras, sobre todo ahora que está el auge es los libros en español, los libros bilingües para niños, y eso a mí me ha ayudado muchísimo. Así que me encanta que estés ahí, que estés ofreciendo tus materiales y tus ideas y que contribuyas de esa manera y que todas se ayuden una a la otra. Sí, es un gran apoyo y es algo positivo, ¿no? De las redes sociales. Tú Que enseñaste inglés en México y ahora enseñas materias en 5º grado. ¿Cómo sí, comparas la experiencia? sí, yo en realidad mi rol es el mismo porque doy el currículum en inglés. Entonces yo doy matemáticas, lectura, escritura, todo en inglés. O sea que tú eres homeroom Ajá. de, Ujú. bueno, yo no sé cómo Sí, se dice. homeroom teacher o maestra titular, creo que es otra forma de Okay. decirlo. En 2º de primaria en México y ahora en 5º de primaria aquí en Canadá. Eh, Creo que las necesidades de un estudiante son muy similares en cualquier país y es conectar con el adulto que está enfrente tuyo, ¿no? Y el querer ir a la escuela. Creo que eso es importante. Y si tú no te diviertes, es como una mamá. Si tú Claro. no estás teniendo un buen momento en casa, tus hijos tampoco lo van a tener. Y igual puedo decirte a mis estudiantes, ¿no? Si yo llego triste o con un mal día, qué bueno es comunicar eso y que te vean desenvolverte y salir de ese hoyo. Y es lo mismo en casa. Entonces yo sí siento que mi mundo en el aula es muy similar a mi mundo como mamá en casa. Entonces,
ha cambiado en el sentido que en México quizás mi comunidad era más similar entre ellos, eran quizás la mayoría mexicanos y un par de estudiantes americanos o extranjeros. Y aquí tengo estudiantes de Arabia Saudita, de India, de Morocco, de Marruecos, en realidad de Afganistán. Entonces, donde sus papás son de una cultura completamente diferente, ¿no? Todos tenemos acento. Eso es increíble. Exacto. Entonces, así como yo aprendo de ellos aprenden de mí. Claro. Y yo este año pedí abrir un club de español en la generación de quinto de primaria. Son 2 grupos. Y empezaron 20 porque mi aula es una escuela privada y las escuelas privadas tienen menor número de estudiantes por maestro. Entonces yo tengo 14 estudiantes, que es un sueño para un maestro, ¿no? Y la generación son, en la otra clase también creo que son 30 en total. Empezaron 25 estudiantes en el club y terminaron 25 en el primer trimestre. Entonces, para mí, yo les agradecí, o sea, ustedes se imaginan lo lindo, el sentimiento de que quieran, porque es voluntario aparte, o sea, no tienen que ir. Qué bien. Entonces, el hecho de que ellos hayan querido aprender Motivación, ¿no? nuestra cultura, que quieran, y escribían notas sin yo pedirles, ¿no? Ha sido una experiencia increíble el ver que ellos también disfrutan de nuestra cultura. Me encanta esto que decís de la motivación, pero bueno, y no debes ser ajena a esa motivación. Creo que es esto que decimos siempre y que lo que estás diciendo de lo que te motiva o te motivó en principio y te sigue motivando en el tema de la educación, ¿no? Este es el dar y el recibir, ¿no? Esto que decías de cómo uno se nutre también ¿no? En esta dinámica, esto que decís de la motivación de quienes van, de quienes se interesan. Me parece que tiene que ver con esta mirada que tenés, ¿no? De lo que significa educar, de cómo lo llevas como misión. Me parece súper interesante. ¿Querés contarnos un poco de los países que estuviste? Y por supuesto que estuviste en diferentes etapas y comentaste algo acerca de lo difícil que es mudarse a los 11 años a otro lugar y sentirse muy distinto, pero pensando, ¿qué experiencia te fue más dura quizás, o sentís que fue más dura para ese momento, ¿no? Pensándolo en esa etapa en la que la estabas viviendo? ¿Qué experiencia internacional? ¿Fue dura? ¿O fue más dura o fue más, no, retadora? Retadora, sí. Creo que el llegar a pensar que ya era una adulta, que fue cuando me mudé a Canadá, fue un proceso muy duro. Creo que para familias que se mudan en un núcleo a varios países, ese es tu mundo, tu hogar no es la casa, tu hogar no es Honduras, tu hogar no es tu hogar, es tu familia. Y así lo veo. Entonces, cuando ya yo no era parte de ser físicamente de ese núcleo, de ese mundo, ¿no? Esa transición fue muy dura para mí, pero sabía y me di cuenta que el haber vivido en varios países y tener esa experiencia con otras culturas me había dado las herramientas para poder hablar hasta con la pared cuando llegaba, ¿no? Bueno, como nos pasó con Kobe, que habíamos hablar hasta con la pared. Tal cual, pero qué interesante lo que decís, ¿no? Como esto de recuperar, ¿no? De saber que uno tiene en sí estas herramientas y bueno, a ver cómo las pone en práctica ante diferentes situaciones. Esto es muy interesante, desde poder dar esta perspectiva. Poca gente tiene esta perspectiva de mudarse de país como niño, como hijo, que lo llevan y lo traen, y luego además hacer mudanzas por decisión propia, por proyectos, como adulto, que puedas, ¿no? Como sopesar un poco la situación, es una perspectiva muy interesante, muy interesante. Sí, y es algo que no tiene precio, porque no es como que mis papás dijeron, le voy a pagar para que aprenda a ser resilient o tener las herramientas, ¿no? Para que pueda sobrevivir en el mundo de forma independiente. Entonces, sí, es un regalo de verdad, el ser una familia
multicultural o tener esa experiencia de visitar otro país. Bueno, y hablando de otros países, si pudieras elegir volver a vivir en alguno de los países que has vivido, ¿cuál escogerías y por qué? Escogería Japón temporalmente, por ser ¡Wow! algo tan diferente ¡Epa! y fuera de Y como lugar. decimos en Puerto Rico, ¡huepa! ¡Wow! Creo que Guadalajara también, y lo hablábamos creo que hace un rato, de lo significativo que es un lugar dependiendo de la etapa en la que vivas ahí, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, y de hecho, lo comentaba mi esposo hace un par de días porque mi hijo esta vez que fuimos de visita, la primera vez a México, fue muy duro para él el irnos. Creo que recordaba mucho la escuela, sus amigos, la memoria de su vida y que quizás aquí lo tenga, pero tiene muy lindas memorias de allá, que extrañaba mucho. Y él me decía, yo creo que era por la etapa que tuvo él en México. Estaba en kinder, no era nada muy serio académicamente. Llegó aquí, era pandemia y todo era en línea y tenía que hacer eso y aquello. Y ahora está en quinto grado y tiene más tareas. Entonces, creo que eso afecta mucho tu perspectiva de tus memorias favoritas o de tu, ¿no? Porque también diría que Trinidad lo amé porque era mi high school, ¿no? Entonces, No todo el mundo ama high school, ¿ah? no, eso sí es cierto, es cierto, es cierto. Es muy interesante. Bueno, todo lo que venís diciendo es muy interesante, por eso estoy diciendo es muy interesante esto que acabas de decir, que dije el huepa, ¿no? Como que lo de la experiencia de Japón, ¿no? O sea, que uno pensaría es súper desafiante como lugar y al mismo tiempo, ¿no? Cuánto uno aprende y cómo poder incorporar eso en vez de como algo de, no sé si la palabra es rechazo, pero realmente decir poder rescatar lo positivo de lo que te ha brindado, ¿no? Me parece fantástico. Contanos un poco cuál sería tu mensaje. Por supuesto, uno no deja de tener una visión educativa, pero desde como mamá, sobre todo con el tema de la crianza multilingüe y multicultural, como es lo que estás viviendo en tu hogar, ¿cuáles serían algunos puntos que no quisieras que nuestra audiencia quede sin escuchar? Creo que, y de cierta forma, mi profesión y mi rol como mamá están muy conectados. Y yo creo que aún si eres mamá y no eres maestra, lo eres, ¿no? Creo que es importante escuchar y es un error que a veces yo cometo también, escuchar lo que te tengan que decir, que se pueda, esa comunicación y entender a los más chicos es importante. Estoy muy motivada por investigaciones que están relacionadas, por ejemplo, a la mentalidad de crecimiento. Ha cambiado mucho mi forma de ver el mundo y mi aprendizaje. Y creo que también es importante perdonarnos por muchos errores que cometemos. Sé que lo hacemos y lo hago con la mejor intención, pero somos seres humanos, ¿no? Creo que eso sería como lo que me diría y lo que diría a otras maestras y mamás y los que nos estén escuchando. Muy lindo, realmente. Me encanta. La verdad que podemos estar hablando contigo por horas, porque tú y Erika también ha vivido por todos lados. Yo estudié 2 años en Suiza y viajé y era joven y, o sea, son recuerdos que tengo de esa etapa de mi vida que me formaron. Yo creo que me convertí en la persona que soy de ser compasiva y empática y no miro las diferencias. Y así fue que crié a mis hijos y, bueno, quizás porque ellos también tienen 3 culturas, igual que las tuyas, y, o sea, eh, eh, enriquecen nuestras vidas y nosotras, por ende, enriquecen la vida de ellos y sé que tus hijos van a convertirse en adultos maravillosos y tus estudiantes también, porque la verdad que eres una luz, un sol. Estoy segura que le haces el día a muchas profesoras que te siguen, profesores y profesoras que te siguen, muchas mamás que te siguen como nosotras,
Te agradecemos mucho haber sacado el tiempo de estar con nosotras. Mucha suerte con tus proyectos este año. Sabes que aquí te apoyamos en lo que sea. Gracias a todos por sintonizar. No olviden descargar los episodios y dejar sus comentarios. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos que nuestra conversación les haya sido útil. No se olvide de comunicarse con nosotras por medio de las redes sociales en Mamás 411 Podcast. Además de enterarse de nuestros próximos episodios, déjenos saber qué temas les interesaría discutir. Recuerde que nos puede encontrar en iTunes, Spotify, Google Play y todos los lugares donde escucha sus podcasts. Hasta la próxima.